Cuando hablamos de pecado, siempre pensamos en cosas horribles como el adulterio, el asesinato y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otros pecados que desagradan a Dios, pero a los que no prestamos tanta atención ni los consideramos relevantes porque se han convertido en algo habitual en nuestra vida cotidiana. Resulta que el hecho de que estos errores formen parte de nuestra rutina no significa que no disgusten a Dios. Mira lo que dice la Biblia: el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Primero, Juan 3:8. Debes darte cuenta de que todo pecado es malo porque nos aparta de la presencia de Dios. Romanos 3:23, y conduce a la muerte. Romanos 6:23. Por eso es tan importante que reconozcamos y nos arrepintamos de cada uno de nuestros errores. En este video quiero mostrarte 4 pecados muy comunes en nuestras vidas que desagradan a Dios. Primero, pecado: mentir. El rey Salomón escribió en uno de sus proverbios: el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Proverbios 12:22. A veces pensamos que una mentira aquí y una mentira allá no son gran cosa. Mentimos en el trabajo, ocultamos esto o aquello a nuestra pareja, traicionamos a un amigo y así sucesivamente. Sin embargo, mentir es algo terrible. Además de destruir relaciones y causar injusticias, también puede matar. Y eso es exactamente lo que les ocurrió a Ananías y Zafira. La Biblia dice que esta pareja ayudó a sostener la iglesia poco después de que Cristo resucitara de entre los muertos y regresara al cielo. En una ocasión, vendieron la tierra que poseían con el fin de utilizar el dinero para apoyar el ministerio. Sin embargo, decidieron quedarse con parte del dinero, pero se lo ocultaron a Pedro. Entonces el Señor desenmascaró la mentira al apóstol y el precio para ellos fue muy alto. Esto es lo que dice: entonces Pedro preguntó: Ananías, ¿cómo permitiste que Satanás llenara tu corazón hasta el punto de mentir al Espíritu Santo y quedarte para ti parte del dinero que recibiste por la propiedad? ¿No te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Qué te llevó a hacer algo así? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó esto, se desplomó y murió. Gran temor se apoderó de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hechos 5:3-5. Y si seguimos leyendo el capítulo, vemos que Zafira siguió mintiendo. Los versículos 9 y 10 nos muestran cómo terminó esta historia de mentiras. Pedro le preguntó: ¿por qué aceptaste tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que enterraron a tu marido están a la puerta y te llevarán a ti también. En ese momento, ella cayó a sus pies y murió. Hechos 5:9-10. Nótese que Ananías y Zafira no murieron porque recibieron parte de la venta de esta tierra. De hecho, podrían haberse quedado con parte del dinero, porque era de su propiedad. Lo que no agradó al Señor fue el hecho de que mintieran al apóstol Pedro y dijeran que habían regalado todo el dinero que habían ganado con este comercio. ¿Has visto alguna vez la gravedad de una simple mentira? ¿Te das cuenta de lo peligrosa que puede ser? Deja este pecado cuanto antes, pues el Señor odia los labios mentirosos. Elige a Cristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Segundo pecado: egoísmo. El apóstol Juan decía en una de sus cartas: en esto conocemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene recursos materiales y cuando ve a su hermano necesitado no siente compasión por él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino de obra y de verdad. Primero Juan 3:16-18. En el ajetreo de la vida es muy fácil caer en el pecado del egoísmo. Nos preocupamos tanto de nuestras cosas, de nuestros problemas, que nos olvidamos de los que están desamparados y necesitan una mano que los levante. La gente piensa: ¿están sufriendo enfrente?
ese no es mi problema, ya vendrá alguien a ayudarles. Pero esta actitud desagrada mucho a Dios. De nada sirve decir que eres cristiano si no pones en práctica las enseñanzas de Cristo en la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, Jesús habla de un hombre que viajaba entre Jerusalén y Jericó. Durante su viaje, unos bandidos le robaron y le hirieron gravemente. Entonces pasaron por allí un sacerdote, un levita y un samaritano. Los dos primeros eran piadosos y, por tanto, conocían la palabra del Señor. El tercero era considerado una persona inferior e indigna porque pertenecía a un pueblo enemigo de los judíos. Lo llamativo de esta parábola es que mientras los hombres que se consideraban buenos ignoraban al pobre muchacho, el samaritano, que era considerado malo, hizo todo lo posible por ayudarle. En esta parábola, Jesús critica el egoísmo que existe en el corazón de los creyentes. Como conocían el mandamiento de Dios de amar al prójimo, el sacerdote y el levita tenían el deber de ayudar a este pobre hombre. Pero como no había nadie mirando, les ignoraron y se dieron la vuelta, dejando al muchacho agonizando. Esta actitud de estos religiosos demostraba que no tenían una verdadera relación con Dios y menos aún con el prójimo. Eran falsos e hipócritas. Sí, no podemos resolver los problemas del mundo, pero lo menos que podemos hacer como cristianos es tener compasión por el dolor de los demás. El egoísmo es un pecado porque muestra una falta del amor de Dios en el corazón. Tercera, pecado. Envidia. Este es otro pecado muy común en nuestras vidas que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos engreídos, ni provocadores, ni envidiosos unos de otros. Gálatas 5, 25, 26. La envidia es un pecado muy grave que puede llevarnos a la destrucción. La envidia significa querer tener lo que otro tiene. Los envidiosos no pueden alegrarse cuando otro es bendecido, e incluso odian a su hermano porque tiene lo que ellos quieren. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Saúl, que empezó a ver la destrucción de su vida y de su reino cuando empezó a envidiar a David. El profeta Samuel relató: cuando los soldados volvían a casa, después de que David hubiera matado a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl con cantos y danzas, con panderetas, con música alegre y con instrumentos de 3 cuerdas. Mientras danzaban, las mujeres cantaban: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. A Saúl le irritó mucho este coro y dijo molesto: a David le han atribuido decenas de miles, pero a mí solo miles. ¿Qué más te falta sino un reino? A partir de ese momento, Saúl miró a David con envidia. 1 Samuel 18, 6, 9. En este pasaje vemos que Saúl estaba tan celoso de la popularidad de David que se cegó espiritualmente. El pueblo celebraba la victoria del ejército israelita y honraba a su rey, pero él solo veía reconocimiento para David, que en aquel momento no era más que un soldado. Nótese que si la canción solo hubiera dicho que Saúl había matado a miles de personas, sin duda se habría alegrado porque era un logro muy importante. Pero frente a las decenas de miles de David, el rey decidió comparar la gran diferencia entre ambos. Y así, su gran éxito en la batalla disminuyó a sus ojos, como si el hombre del que se dice que mató a 1000 en la batalla hubiera hecho poco. El gran problema de los envidiosos es que no se contentan con ser grandes en lo que hacen, quieren ser los mejores y los más grandes. Y si seguimos leyendo el libro de 1 Samuel, veremos que después de este episodio, Saúl abandonó la presencia de Dios, comenzó a perseguir a David y a actuar según sus emociones, y como resultado, su vida y su reino fueron destruidos. Así que no dejes que los celos te cierren los ojos y te alejen de la presencia del Señor. Más bien, vive y camina según el Espíritu de Dios, porque solo Él
puede salvarte del pecado. En lugar de ser celoso, elige amar a la gente y regocijarte en sus logros. 4. Pecado. Rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas pequeñas? Basta que una oración quede sin respuesta o que un sueño se frustre para que nos rebelemos y empecemos a refunfuñar y a dudar del poder y la bondad del Señor. Pero sepan que este es un pecado tan grave que el profeta Samuel lo comparó con la brujería. Mira lo que dijo: la rebelión es como el pecado de brujería y la arrogancia como la maldad de la idolatría. 1 Samuel 15:23. Dios odia la rebelión hasta tal punto que la Biblia dice que una vez envió un gran castigo a los hebreos que estaban cruzando el desierto hacia Canaán. En el libro de Números 16 vemos que Coré, Datán, Abiram y otras 250 personas ya no querían escuchar a Moisés. Y esta actitud no le gustaba nada a Dios, porque la rebelión contra Moisés significaba rebelión contra el Señor mismo, porque era Él quien lo había elegido. Así que Moisés oró y le dijo a Coré: mañana el Señor te mostrará quién le pertenece y te traerá un hombre santo, un hombre que Él elegirá. Tú, Coré, y todos tus seguidores debéis hacer lo siguiente: tomad los incensarios y poned fuego e incienso en ellos mañana ante el Señor. El que el Señor elija será un hombre consagrado. Números 16, 5, 7. Al día siguiente, Coré y 250 hombres fueron a reunirse con Moisés en el tabernáculo y comenzaron a quemar incienso. Pero solo los sacerdotes podían hacerlo. Entonces Dios ordenó al pueblo que se mantuviera alejado de Coré y sus amigos. De repente, el Señor abrió un enorme agujero en la tierra Pero antes, dale a me gusta a este vídeo, compártelo en WhatsApp y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Comenta abajo desde qué país o ciudad nos estás viendo. Quiero saberlo si estás lejos. Dale a me gusta a este vídeo, compártelo en WhatsApp y suscríbete al canal para ver más vídeos como este.